¿Cómo identificar que estamos actuando desde el ego a través de la inteligencia emocional? Mi nombre es Juan Celedón, soy director del Rose Method Chile y te traigo estos videos de autoconocimiento y desarrollo personal. Entonces hoy día vamos a hablar del ego y la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar a identificar cuando estamos actuando desde el ego? ¿Ya? Entonces, primero algunas cosas generales sobre el ego y la inteligencia emocional. ¿Qué es el ego? ¿Cierto? Se habla tanto en muchas filosofías, se habla en la psicología, ¿cierto? Y muchas veces hablamos de eso, que el ego de esa persona es muy grande, ¿cierto? Tiene un ego que llega hasta por acá, etc. Pero ¿qué demonios es el ego? El ego es la estructura de nuestra personalidad, o sea, lo que nosotros creemos que somos, más lo que nosotros creemos que otros creen que somos. Entonces vamos juntando esa información, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que yo soy el alma de la fiesta, ¿cierto? Entonces yo siempre que voy a una fiesta entro en ese rol, en ese papel, ¿cierto? O yo soy la persona que siempre ayuda en mi familia, ¿cierto? Entonces empiezo a entrar en ese rol. Entonces es la idea que nosotros creemos que somos. Cuando esa idea de lo que nosotros creemos que somos, ese ego, nos incomoda, ¿cierto? Es como esas pequeñas crustáceos que crecen y el caparazón les queda chico si tienen que cambiar de caparazón. Es lo mismo, empezamos a sentirnos incómodos en nuestra propia personalidad y nos damos cuenta que hay roles que nosotros asumimos que no nos sirven. Y ahí es una clara señal que es el momento para cambiar nuestra forma de actuar. ¿Ya? Eso tiene mucho que ver con el tema principal, pero vamos a definir un poquito más el ego. Entonces, todos tus deseos, ¿ya? Toda la idea del yo, todas las cosas que te gustan, todos tus valores también, lo que tú crees que son tus valores principales, todas esas cosas las vamos a colocar en una idea de lo que nosotros somos. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien te pregunta, ¿quién eres tú? Y tú empiezas a decir, no, mira, yo, por ejemplo, soy Juan Celedón, soy director del Rose Method Chile, yo también estudié Derecho, soy abogado y, no sé, tengo 3 hermanos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Empiezo a definirme en cuanto a lo que yo creo que soy y el rol que yo ocupo dentro de la sociedad, ¿ya? Pero es fácil darse cuenta que el ego es falso. El ego no existe, el ego es una construcción de nuestra mente que tiene una función, pero no tiene una realidad concreta, ¿ya? ¿Por qué? Y ni siquiera abstracta. ¿Y por qué te voy a decir? Porque el ego se modifica constantemente, o sea, se actualiza en tiempo real a cada instante. Por lo tanto, ¿cómo va a ser real? ¿Cómo va a ser concreto? ¿Cómo va a ser duradero algo que siempre está cambiando? No puede ser, no podemos fiarnos del ego para transitar nuestra vida como si eso fuese lo que realmente somos. El ejemplo que siempre le doy a mis estudiantes. Cuando tú tenías 15 años o 10 años, tenías una percepción distinta de lo que tú eres. De hecho, quien tú eras en el pasado es completamente distinto a lo que tú eres ahora. Tu cuerpo ha cambiado, tus emociones han cambiado, tus intereses han cambiado, tu manera de ver el mundo, tus pensamientos, todo eso ha cambiado. Y todas esas cosas en conjunto forman esa falsa estructura que es nuestro ego. Entonces, otro ejemplo que yo doy siempre. Si yo me identifico con mi cuerpo, digo, yo soy este cuerpo. ¿Y qué pasa? Yo me corto un brazo por cualquier accidente, cualquier cosa, ya no es parte de mí. ¿Qué pasa? Dejé de ser yo, soy yo. ¿Qué pasa con ese brazo que ya no está conmigo? ¿Soy yo? ¿Se está pudriendo? ¿Una parte de mí se está pudriendo en algún lugar del mundo? Yo sé que es medio dramático el ejemplo, pero aplica, ¿cierto? ¿Por qué ese brazo ya no soy yo? Porque el ego se actualiza cada instante. Entonces ya dejaste de ser eso. Y en realidad nunca fuiste el cuerpo. Lo mismo pasa con las emociones. A veces sentimos algo, por ejemplo, por alguien. ¿Cierto? Nos enamoramos de alguien y después pasa eso. ¿Qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con esa idea del yo? Yo soy ese amor, no lo soy, etcétera. ¿Qué otro concepto interesante? Mente, pensamiento, la idea que yo tengo de la realidad, ¿ya? Cambia cuando se actualizan esos conceptos. Entonces, si todo eso cambia, ¿cierto? El cuerpo físico cambia porque envejecemos, ¿cierto? Las emociones cambian porque vamos viendo todas las cosas de distintas perspectivas y la mente también se va actualizando con nuevas informaciones. Entonces, concluimos que el ego no existe. ¿Cómo conectamos
este constructo egoico, cómo saber que estamos actuando desde un lugar falso en relación a la inteligencia emocional. Ahora tenemos que ver, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de observarnos, identificar nuestras emociones y definirlas de manera adecuada. O sea, definir la emoción con la palabra correcta que está destinada a definir eso que estoy sintiendo. Entonces, se confunde mucho emoción con sentimiento, eso lo hemos hablado en otros videos, pero voy a recapitular rápidamente. Entonces, sentimiento es la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, alegría, ese es un sentimiento, y la emoción es lo que yo siento físicamente. Si lo que yo siento físicamente, mi mente lo interpreta como alegría y me digo a mí mismo, estoy sintiendo alegría, eso es una buena inteligencia emocional porque estoy usando mi inteligencia para definir una emoción con una palabra que es el sentimiento. Si siento tristeza, lo mismo. Estoy sintiendo una sensación física, observo con mi mente y defino esta tristeza. Y así se genera la inteligencia emocional. ¿Por qué la inteligencia emocional es tan buena para tener empatía? Porque si yo conozco mis sentimientos, tengo más facilidad de conocer los sentimientos de otros. Conectamos esas dos cosas, ego e inteligencia emocional. ¡Pum! ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que a través de nuestras emociones podemos identificar cuando estamos actuando desde el ego o cuando estamos actuando desde otro lugar, que vamos a llamar de self, para no complicarnos más la vida, o tu esencia, ¿cierto? Vamos a hablar de self, que es una palabra gringa que define el yo mismo, ¿ya? Pero el yo esencial. Entonces, ¿qué pasa? Si yo actúo desde el ego, ocurren principalmente dos cosas. Uno es un estado emocional muy intenso, ¿ya? ¿Por qué? Porque las emociones sirven en gran medida para nuestra supervivencia. ¿Supervivencia de qué? De nuestra estructura egoica. Sea nuestro cuerpo físico, sea nuestra idea del yo, sea la idea del lugar que ocupamos en el mundo. ¿Ya? Entonces, cuando yo reacciono emocionalmente muy fuerte hacia algo, es precisamente porque esa idea, ¿cierto? O eso a lo cual estoy reaccionando, está de alguna manera violentando o atacando mi idea del yo. Por lo tanto, yo voy a reaccionar fuerte. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a las ideologías, ¿cierto? Entonces una persona tiene una ideología y otra persona tiene otra ideología contraria, ¿cierto? Entonces comienzan a chocar. ¿Por qué comienzan a chocar? Porque están tan identificados con su ideología que la incorporaron dentro de su estructura egoica. Entonces, el que será, ahora mismo, una ideología X y ideología Y, aquí no queremos entrar en polémica, entonces este absorbió esa idea y esa persona cree que su identidad depende de esa ideología X. Y la otra cree que su identidad depende de esa ideología Y, porque absorben la información, las ideas, ¿cierto? Las emociones que generan esas ideologías y las incorpora dentro de su estructura egoica. Y que también tiene que ver con una compañía, ¿cierto? Porque cada una de esas ideologías vienen con un grupo humano que los va a acompañar y que va a reforzar esa identidad. Entonces, cuando se ve amenazada esa identidad, empieza a sentirse una emoción de odio, de rabia y de decir cómo yo puedo estar equivocado y todas esas emociones, ¿cierto? Cuando las sentimos y hay un ataque, es porque estamos siendo atacados en nuestra estructura egoica, ¿ya? Y no en lo que realmente somos. Así que si sientes esas emociones a través de tu inteligencia emocional, puedes darte cuenta que estás trabajando desde el ego. Y la segunda idea, ¿cierto? Que te puede te puede dar indicios de que estás actuando desde el ego, es que tú te sientes una sensación, por eso la inteligencia emocional es importante, te sientes más o menos que otro. Cualquiera de las dos posibilidades. Si tú dices, ay, pobre de mí, que me han pasado tantas cosas malas en la vida, que yo no sé qué hacer, porque es que a mí, ay, que mis papás, ¿cierto? Que mi situación, y que mi país, y que la economía, ¿cierto? Es todo pobrecito de mí, esa cosa como de víctima, es que tenemos un ego reducido, ¿cierto? Entonces, tenemos una idea de que nuestro ego es pequeño y que es miserable, ¿ya? Entonces,
Y lo contrario también aplica, que es lo más común, ¿cierto? Cuando creemos que somos mucho mejor que el resto. Ahí cuando nos ocurre eso y creemos que somos mucho mejor que el resto, ahí también hay un ego. De mirar al otro y decir como, este pobrecito, esto no es tan bacán, ¿cierto? Como decimos en Chile. Entonces, esos dos son indicios de que estamos actuando desde el ego. Entonces, me siento más que otro o me siento menos que otro. Y esa es una sensación. Yo creo que todos aquí la han experimentado. Si estás viendo este video, haz ese autoanálisis, vas a ver que en algún momento seguramente la has experimentado. Cuando sientes que tienes razón con respecto a un tema, si te sientes superior al otro, que da lo mismo, porque tienes razón con ese tema, pero a nadie le importa mucho, la verdad. Y no va a cambiar quién eres desde el punto de vista del self. Por lo tanto, es una sensación totalmente idiota. Entonces, con esas informaciones te voy a dejar, ¿cierto? Recuerda, actuar desde el ego es actuar desde algo falso, ¿ya? Si actúas desde el self, desde tu esencia, vas a ser mucho más verdadero, vas a tener más posibilidades para actuar, ¿cierto? Porque el ego también nos constringe, ¿cierto? Nos hace creer que somos esto y que no tenemos que cambiar, y cuando es necesario el cambio y la transformación, no la dejamos que ocurra precisamente porque nos apegamos a esa estructura egoica. Si quieres saber más de estos conceptos, te voy a dejar dos invitaciones muy importantes. Una, entra a nuestro sitio web www.drosmethod.cl. Si quieres conocer más, si quieres empezar a entrenar tu mente, tus emociones y tu cuerpo a través de una metodología internacional de desarrollo humano, déjanos tus datos y yo personalmente me pongo en contacto contigo. Segundo, a fines de febrero vamos a hacer un paseo al Cajón del Maipo. Cajón del Maipo es un lugar que queda cerca de Santiago de Chile. Yo sé que hay varios de ustedes que no son de Chile o que nos ven, ¿cierto? Vi las estadísticas de YouTube. Así que para los que están en Chile o para los que están fuera y quieran venir a Chile, son todos bienvenidos. Vamos a tener un retiro de fin de semana en el Cajón del Maipo, un lugar muy lindo que tiene piscina, tiene esas tinajas de aguas calientes, ¿cierto? Y vamos a practicar, vamos a hacer cursos, workshops, y vamos a trabajar estos y otros conceptos para el desarrollo personal, ¿ya? Si te gustaría inscribirte, va a estar todo en la página web, en una entrada de blog. Te voy a dejar todos los links aquí abajo. Así que ponte en contacto con nosotros, te mando un abrazo, un año lleno de conquistas y nos vemos en el próximo video.